Castilla-La Mancha despierta con Javier Ulises Sillán, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja, violinista y director de orquesta, con formación en Austria, España, Suiza y Francia. En todos los campos en los que trabaja lo hace con la convicción de que la divulgación musical es una importantísima labor para formar individuos, educar personas y crear sociedad. Un privilegio que hoy nos acompañe el toledano Javier Ulises Sillán. Buenos días. Muy buenos días. Ha viajado por medio mundo llevando la música a muchos rincones del mundo y también en Castilla-La Mancha y también con la orquesta que ha creado, ¿no? Con Nereidas. Eso es, con Nereidas. Siempre ha sido la intención divulgar la música y como orquesta de aquí, de la región de Castilla-La Mancha, como agrupación también toledana, pues bueno, los comienzos además fueron aquí y luego la dimensión, digamos, internacional ha llegado más tarde, pero siempre esa convicción de mostrar ese patrimonio cultural y que la música es cultura, pero también es disfrute, ha estado presente, digamos, desde el primer día, desde el primer concierto ya fue así. ¿Y de dónde disfruta usted más de la música? ¿Hay algún lugar especial donde más le haya gustado trabajar con la música como director de orquesta? Bueno, aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, recuerdo con muchísimo cariño el concierto en la Catedral de Toledo, por ejemplo, en el Festival Greco, pero bueno, hay otros escenarios bueno, del mundo de Europa donde también me ha hecho muchísima ilusión, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las misiones jesuíticas del Amazonas. Recuerdo tocar en una iglesia vegetal, todo de madera, en medio de la selva para los indígenas, en un festival de música barroca y renacentista que hay en Bolivia. Y yo creo que al final el escenario es como es el lugar donde se produce la magia del concierto, pero no es determinante en ningún caso, aunque sí es algo que implementa esa sensación y esa comunicación que hay entre músicos y público. Usted también es profesor, ¿no?, de violín y siempre, lo decíamos al principio, ha defendido la divulgación de la música, que es muy importante, ¿no?, para educar, para crear una buena sociedad. Sí, la música, digamos que es una herramienta muy importante de cambio social. La música es un arte que permite la interdisciplinariedad, es decir, que se puede integrar con otras artes, pero también es un elemento que ayuda a sociabilizar y hacer que la vida merezca la pena, en el sentido de que uno disfruta haciendo música, uno disfruta consumiendo y escuchando música, y siempre además está los diferentes niveles de implicación en la música. Pienso que es importante tener un conocimiento básico de cómo disfrutar la vida y cómo disfrutar la música, y creo que eso es una parte importante en los músicos, ¿no? Que enseñemos a la gente a disfrutarlo, a integrarla en nuestra vida. Hay músicas funcionales, hay músicas más intelectuales, hay músicas que nos van a ayudar a entender un periodo, por ejemplo, histórico por ejemplo, o un lugar, como por ejemplo la música de la Catedral de Toledo. Es muy diferente a la música de las plazas en Toledo o a la música de un concilio, ¿no? Entonces la música siempre nos va a ayudar a entender, a sociabilizar, a conectar generaciones también, y en ese aspecto pues también es muy importante diferenciar la música y la pedagogía más profesionalizada, digamos, como en la red de conservatorios, por ejemplo, a una música que sea mucho más bueno, de disfrute o de consumo, donde el aprender de música sea algo más relajado, como en una escuela de música, o simplemente la canción o la nana que le pueda enseñar una madre a un hijo. Y precisamente esa música usted la lleva también a proyectos educativos y sociales, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos en los que está involucrado? Bueno, actualmente trabajo en un proyecto social en Madrid, donde la música precisamente se usa como herramienta de cambio social, como herramienta integrativa a través de la práctica orquestal y vocal y coral, es decir, donde la música hace que los individuos, los niños, se sientan grupo, se sientan parte activa de la sociedad, y que alguien les aplauda por primera vez al hacer algo que es tan importante, o el comprobar que su familia está apoyándoles y asistiendo a esa actividad musical.
o que delante de sus compañeros de colegio, por ejemplo, se sienten bueno, soportados, ayudados y apoyados como individuos y como colectivo. Mi experiencia en este campo no es muy larga en el tiempo, aunque ha sido muy intensa, porque formé parte y pude crear el proyecto del aula social del Teatro Real, donde además de niños, como en el caso del proyecto en el que trabajo ahora, en riesgo de exclusión social, también trabajamos con otros perfiles como el autismo, síndrome de Down, niños con cáncer o incluso niños víctimas del terrorismo. Era un proyecto también diferente en el sentido de que se acercaba a los niños al teatro a través de la música, a la ópera, y además era todos juntos compartiendo la actividad, con lo cual era algo riquísimo. El equipo de profesores o pedagogos íbamos a enseñar y al final aprendíamos más. ¿Qué reacción tenían los chavales, los niños, cuando asisten, por ejemplo, a una ópera que a lo mejor quizá nunca habían ido? Bueno, su reacción es fantástica y de muchísima sorpresa y admiración. El objetivo final no era que fueran a la ópera como tal, sino que tuvieran un acercamiento a las artes por muy diversos caminos. Muchas veces era desde la escucha, pero también era desde el movimiento, era desde el canto y al final, obviamente también haciendo música en el escenario grande del Teatro Real. O sea, era participar de la música, era bañarse en música y conectarse, es decir, tender a través de la música esos puentes humanos entre personas que están viviendo realidades muy diferentes. O sea que al final es lo que justo comentábamos hace un momento, alegrarse juntos, vivir y compartir el ahora a través de la música y a través de las emociones que surgen al entender y corporalizar esa música. Y esa conexión la música lo consigue. Lo consigue muy fácilmente y lo más importante, sin un código extra, es decir, no hace falta ni siquiera el lenguaje oral. Sentir juntos, escuchar una canción o una música de la mano, sentir las vibraciones de un instrumento cerca de ti o de una orquesta, una mirada de un instrumentista mientras está tocando algo. Y hablo no solo de un niño o una persona en un colegio, sino, por ejemplo, esos perfiles además especiales como el autismo, ¿no? Donde hay otros niveles de comunicación que son tanto o más intensos que el normal, digamos, y sin embargo para ellos la música se convierte al principio en un elemento activador y conector con la realidad y al final se convierte en el clic que hace que su realidad cambie, que su vida sea más plena y que sientan cierta conexión con otras personas, que al final es de lo que estábamos hablando. Es importante proyectos de este tipo, pero en nuestro país ¿se cuida la música en ese aspecto? Bueno, en nuestro país hay mucho por hacer todavía. Hay que integrar la música en muchos ámbitos de la vida, hay que normalizarla, hay que saber precisamente que hay músicas más identitarias, culturales, patrimoniales, más intelectuales en cierto aspecto, otras tienen una vertiente más de fe, por ejemplo, hacen que una buena música en una misa, por ejemplo, puede hacer que la misa adquiera un orden superior, digamos, a nivel espiritual. Hay músicas para cocinar y hay músicas para hacer deporte. Entonces yo pienso que es muy importante saber la de frutas que existen para que tú escojas la que quieres para ti, la que quieres compartir con los tuyos, la que quieres para este momento determinado o este otro, una entrega de premios. Y ahí pienso que es muy importante que no tengamos miedo a que haya músicas más profesionalizadas, mucho más específicas y otras músicas más amateur. Es decir, bueno, pues yo tengo mi trabajo y después me voy a compartir con mis compañeros, con el coro hago 1 hora a la semana de coro. Eso en otros países, yo por ejemplo que me he educado entre ellos en Suiza, allí es muy común una orquesta de abogados, un coro de médicos o el coro del barrio, es muy común. Y eso lo que crea son pequeñas células de sensibilidad cultural y social que unen a la sociedad desde la base
en algo que es absolutamente enriquecedor, que te nutre a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y que hacen y crean sociedad, y una sociedad civil y artística que luego tiene un potencial y un valor pues extraordinario. Porque, Javier, ¿usted cuándo despertó su interés por la música? ¿Cuándo decidió que iba a ser su futuro? Bueno, eso lo decidió bastante tarde, pero digamos que el germen, la semilla, se plantó, bueno, pues por mis padres, que tienen sensibilidad cultural, y recuerdo pues aquí en Toledo ir muy de niño a los conciertos de una agrupación musical toledana, por ejemplo, y ver muchos instrumentos desfilar delante de mis ojos y decir, pues este me gusta, y esto cómo será tocarlo, ¿no? Casi como un juego, ¿no? Porque de hecho tocar música, tocar en otros idiomas, no en español, pero en otros idiomas, significa jugar. En francés jouer, en alemán spielen, en inglés play an instrument, tocar un instrumento es jugar. Y yo creo que los niños pues, tienen un acercamiento muy desde el juego a la música, como tiene que ser, ¿no? Y pues yo era eso, un niño que veía muchos instrumentos y decía, pues yo quiero probar este y este otro también. ¿Y cómo será esto? Ah, pues a mí me gustaría también poder hacer esto, ¿no? Y eso, digamos que la semilla es también emocional, ¿no? De ver a otras personas en el escenario que se emocionan, que hacen música y que transmiten un mensaje sin palabras en muchas ocasiones, y que hacen que tu vida sea plena, ¿no? Que tu vida que merezca la pena. Y dices, sales de un concierto y dices, qué rato tan agradable hemos pasado, ¿no? Juntos. O incluso hoy en día, qué milagro que hayamos estado en silencio 1 hora, 300 personas, ¿no? Sin el móvil, ¿no? Eso es muy enriquecedor también. ¿Y a partir de ahí empieza a cursar los estudios o cómo? Bueno, en aquel momento, sí, actividad extraescolar típica, sí. Empecé estudiando piano, pero luego, pues cuando accedí a un centro, pues dijeron, ¿se matricula en piano, en violín, en flauta? Y digo, ¿en violín puedo cogerlo también? Digo, bueno, pues venga, pues violín, porque así lo puedo tener yo. Recuerdo la sensación del piano, de que tú en casa estudiabas en un piano y luego llegabas a clase y era diferente. No tenías la sensación, digamos, de tener tu instrumento, que digamos que era como tu otra voz. Así que, bueno, fue un poco, yo creo, casual. Tampoco, ahora lo pienso, y la elección de violín podía haber sido otra, diferente, sin importar, digamos, cuál es tu voz. Es más lo que busca uno en la música, que al principio es un juego, como decía, cuando eres niño, es un reto que cada vez se va haciendo más difícil, y al final, sin comerlo ni beberlo, se convierte en un modo de expresión, en un modo de hacer cultura, en un modo de defender tu identidad, en un modo de viajar, en un modo de relacionarte con otras personas y en definitiva, en ser parte de una sociedad también que se mueve para evolucionar y también para disfrutar el día a día, claro que sí. Pero también es un camino duro, ¿no? Y también de mucho sacrificio y de mucho estudio. Es muy duro, sí. Hay una parte, es muy extremo, ¿no? Si lo analizamos, porque tiene una parte, la actuación musical, de, vamos a decir así, un baño de masas, ¿no? También el proceso de los ensayos con una orquesta, pues te mueves con mucha gente, pero previamente hay muchísimas horas de sacrificio y de soledad. Muchísimas horas de análisis, muchas horas de estudiar otros idiomas, de estudiar fuentes, de interiorizar la música, de decodificar ese lenguaje musical para llevarlo a tu ideal artístico y intentar a través de esas músicas contar algo o aportar algo diferente o nuevo. Así que, bueno, por un lado es, como dices, algo bastante sacrificado también, porque es una carrera que es muy prolongada en el tiempo y que nunca se acaba. Es decir,
nunca acabaremos de conocer cada detalle de la música, de la historia de la música. Además, la música es muy rica porque tiene un abanico tremendo de estilos, de instrumentos, se puede estudiar geográficamente, se puede estudiar la línea del tiempo de la música, se puede estudiar un tipo de música en un lugar, de un instrumento en concreto, en un periodo. Entonces, es un arte que jamás termina, nunca termina. Las relaciones con la música y la pintura, las relaciones con la música y la historia, con la música y el pensamiento, la filosofía, la sociedad, qué músicas consume cada sociedad, cómo se baila esa música y determina determinados cambios sociales. O sea, nunca se acaba, la música nunca se acaba. Claro, y aquí en Castilla-La Mancha también se estudia su música, ¿no? ¿Cómo es la música de Castilla-La Mancha? Porque si usted está pues, viendo la recuperación de músicas de nuestra comunidad autónoma. Bueno, eso es un proyecto, un sueño también, aunque hay que ir poco a poco. Es un proyecto muy grande. En Castilla-La Mancha hay, pienso, todavía mucho que hacer por el rescate de músicas del pasado. ¿Cómo es la música? ¿Cómo suena la música de los conventos en Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son los tesoros que aún esconde el archivo de la Catedral de Toledo, por poner un ejemplo? ¿Hay en Talavera música en los archivos? ¿Hay música que merezca la pena? Cuando Toledo era capital del Imperio Español, ¿qué músicas y qué músicos vinieron? ¿Cómo suenan esas músicas? El próximo trimestre en Toledo se va a celebrar el simposio en torno al cardenal Cisneros, liderado por una altísima autoridad mundial que es Tess Knighton, y un toledano, José María Domínguez, musicólogo de aquí, de Castilla-La Mancha, y se va a convertir la ciudad en un epicentro de estudio de una época muy determinada de la historia de la música, y ese rescate teórico, lo que yo me encargo es de que esos rescates al final suenen y que esos sonidos lleguen a la gente y que las sensaciones y los sonidos del pasado se revivan en el presente. Y eso es casi un milagro, digamos, ¿no? En el sentido de que eres parte de una cadena, yo me siento parte de una cadena en la que mi misión es transmitir esos sonidos del pasado y darles actualidad en un contexto de un concierto o de una conferencia o de un disco, también puede ser, y darles sentido. Es decir, cuando antes hablábamos de los espacios o los escenarios importantes, por ejemplo, en mi vida, ¿no? A un espacio histórico también hay que darle vida, hay que darle presente, no solo tiene un espacio que se haya vivido en el pasado, que la gloria del pasado, ¿no? Estamos en el presente, démosle el valor actual a ese espacio, dotémoslo de vida, sea o no con fe, porque por ejemplo un concierto en la catedral, las batallas de órganos que se han convertido en un emblema, digamos, del Festival Greco, mucha gente viene de fuera a vivir ese momento. No es necesario que uno sea cristiano para disfrutar eso, aunque a alguien cuando escuche cierta pieza se le eleve el espíritu más, ¿no? Pero al final la cultura, como decía, es presente y esta misión, digamos, de rescatar las músicas del pasado tiene eso, un elemento muy fuerte de presente, de emoción, de cultura y sobre todo también de identidad y de compartir, ¿no? Que al final es una comunión, un concierto es una comunión entre muchas personas. Hasta ahora no se había hecho algo así. Bueno, se va haciendo poco a poco. Ahora tenemos las herramientas. Y a las herramientas me refiero, pues cuando hablamos de la música en la Catedral de Toledo a mediados del siglo XVIII, por ejemplo, en 1750 estamos hablando de una orquesta relativamente grande, con trompetas, timbales, con dos coros enfrentados. Eso con una guitarra y un cantante no se puede rescatar. O sea, como yo trabajo con Nereidas, con mi orquesta aquí en España, es utilizando los instrumentos exactamente que se utilizaban en la época, es decir, trompetas de ese periodo exactamente, para que suenen de esa manera que sonaban entonces. O cuando se hace igual con el canto, no se dice el verso igual en el siglo de oro que en el siglo XXI.
no se restaura igual un cuadro del 16 que un graffiti de la pared que queramos conservar, ¿no? Entonces las herramientas de trabajo son diferentes, ahora las tenemos, también tenemos un bagaje y una información que no se tenía antes y bueno, pues es, como decía antes, una labor de muchas personas, ¿no? Incluso de muchas instituciones, ¿no? Facilitar el flujo de conocimiento, facilitar el acceso a esas partituras, el estudio de determinados documentos que son vitales. Tan importante es saber, por ejemplo, cuál es la música, que saber cuánto cobraban los músicos para saber que uno tenía una misión más que otro, o que este cantaba y además tocaba. Es decir, determinados detalles que hacen que la fotografía histórica de ese momento tenga visos de realidad para poder luego plagiarla, ¿no? o reconstruirla, ¿no? Sería el objetivo, sin tampoco obsesionarse, es decir, que al final lo que importa en un concierto es que haya verdad en la interpretación, que haya cierta elocuencia en lo que estás diciendo o tocando y que conectes con el público, que haya alguien al menos que tenga un clic y diga, me ha merecido la pena venir, esto me ha recordado a alguien, he creado un nuevo recuerdo positivo en este lugar, no ha habido mejor manera de conocerlo, o volveré a este festival, ¿no? También es otra manera de... Y todo eso además llevando la música a todos los públicos, ¿no? Que sea accesible también para todos, eso es algo muy importante. Es muy importante. También es importante saber en qué contexto estás, es decir, no es lo mismo un festival de verano en plazas que un festival religioso en templos, no es lo mismo un festival de muchos tipos de música o, por ejemplo, un festival de música de las tres culturas. Hay que saber para qué estás preparando el producto y luego algo muy importante, es vital ir creando la base, es decir, cuidar a los nuevos públicos y tener una buena base de conciertos para niños, de acercamiento de la música, donde el arte sonoro se vea como algo normal, de intercambio, donde uno pueda disfrutar, abandonarse a los sonidos, entenderlos, es decir, sin miedo, sin que parezca que música clásica es algo empaquetado, ¿no? No, era la manera de cultivarse, pero también de entretenimiento durante muchos siglos, así que hoy en día que vivimos tan aceleradamente es una manera también de regalarnos un momento de calma y un momento también de introspección, de crear nuevas imágenes mentales y desconectar de esa realidad que va a tanto píxel por segundo, ¿no? Delante de nuestros ojos. ¿Y sus próximos proyectos? ¿Dónde le van a llevar? ¿Va a venir también a Castilla-La Mancha? Bueno, siempre volvemos a Castilla-La Mancha. Ahora, bueno, dirijo una orquesta en Suiza que se llama Academia Barroca Lucernensis y el próximo proyecto así más importante es que grabamos un disco en noviembre. Tenemos 3 conciertos y después grabamos disco y me hace especial ilusión porque es la primera vez que voy a grabar disco con ellos. Y bueno, el año que viene tenemos retos importantes porque por fin estamos en el Centro Nacional de Difusión de la Música, que es la institución en el país más seria en cuanto a rescates de música y a difusión de la música, esa misión de no solo rescatar, sino de difundirlo, ¿no? Además con un programa muy interesante, muy divertido, de José de Nebra, es un compositor del siglo XVIII muy importante, vital en la historia de la música española, y se ha cumplido justo el centenario y hacemos con Nereidas un concierto con María Espada, que para mí es una referencia a nivel no solo nacional sino internacional, así que vamos a pasear estas músicas por varios puntos de España. Y ojalá podamos venir con este programa aquí a Castilla-La Mancha. Es algo en lo que tenemos que trabajar ahora. Y bueno, algunos pequeños también compromisos, porque Nereida se establece ahora desde hace poco tiempo, pero de manera muy intensa con el Museo del Greco. Un tándem, digamos, de ayuda y de difusión y donde pretendemos que la música y el arte tengan un espacio común de difusión y donde se hagan actividades que se puedan compartir con la ciudadanía también.
Javier Ulises Sellán, muchas gracias por habernos acompañado y muchísimo éxito. Muchísimas Un placer. gracias. Gracias, buenos días.